Hola otra vez, hoy día vamos a hablar de neumonía adquirida en la comunidad, que también se conoce como NAC. Vamos a hablar en general de todas las neumonías, pero principalmente nos vamos a enfocar en lo que es la NAC. Alguna definición de neumonía: NaH o NIH, la neumonía adquirida en hospital, la intrahospitalaria, que ocurre más de 48 horas de admisión de un paciente. La NAP es la neumonía asociada a ventilación mecánica, igual más de 48 horas, ¿no? La NACS es la neumonía asociada al cuidado de la salud. Eso incluye pues centros intermedios donde los pacientes están en cuidado crónico, en diálisis, quimioterapia ambulatoria, etc., ¿no? Y la NAC, que es la neumonía de la cual vamos a hablar más hoy día, es la neumonía adquirida en la comunidad, que antes se conocía como neumonía extrahospitalaria, ¿no? Lo que ocurre fuera del hospital o de un centro de cuidado extendido. Una definición de NAC, el profesor Bartlett: es una infección aguda, el parénquima pulmonar, que está asociada con por lo menos algunos síntomas de infección aguda, más la presencia de un infiltrado en la placa de pulmones y hallazgos auscultatorios consistentes con neumonía. En un paciente no hospitalizado, aunque reside en un centro de cuidado crónico por más de 14 días antes del inicio de los síntomas. Una cosa importante de la neumonía, como hemos visto, es por la infección del parénquima pulmonar con la inflamación subyacente, es cómo llegan los bichos al pulmón. Y los mecanismos comunes incluyen la inhalación. La inhalación es más común para los virus. La aspiración de contenido orofaringeo gástrico es un mecanismo muy común, sobre todo para bacterias. Diseminación hematógena ocurre, pero no es frecuente. Y aquí tienen otra vez las bacterias, que es otro mecanismo importante. Invasión a partir de un foco infeccioso adyacente es más raro, inoculación directa mucho más raro, y reactivación ocurre solo en pacientes inmunosuprimidos. Como ustedes recuerdan, por ejemplo, en VIH, uno de los principios es que los pacientes que tienen infección por VIH en estadio SIDA, un gran parte de las infecciones que hacen no es que hayan adquirido infecciones nuevas, sino que son gérmenes latentes que están en su cuerpo que se reactivan cuando la inmunosupresión baja, ¿no? Y acá también vale la pena definir bien lo que es aspiración. Entonces hay una microaspiración y hay una macroaspiración, ¿no? Y la macroaspiración es la que nosotros conocemos comúnmente como la neumonía aspirativa, ¿no? Pacientes alcohólicos o ancianos o con problemas de conciencia que se aspiran y el contenido en la cavidad orofaringeo gástrica pasa al pulmón y produce neumonía, ¿no? La neumonía aspirativa. Pero hay otra que es la microaspiración, ¿no? La microaspiración es cuando hay pequeños contenidos que uno se microaspira, sobre todo cuando está dormido. Y la microaspiración es un fenómeno común. Y si ustedes alguna vez en la noche se han despertado tosiendo o atorándose, es porque se han microaspirado, ¿no? Entonces, un mecanismo usual de infección de bacterias que producen neumonía es que primero colonizan la orofaringe. Después uno se microaspira y ese contenido pasa las barreras defensivas del tracto respiratorio y al pulmón y produce neumonía. Ok, entonces, si uno ve a un paciente en la clínica, en emergencia, en su consultorio, cuando un paciente se beneficia de una radiografía de tórax, ¿no? Entonces, el paciente viene por una infección respiratoria aguda y hemos visto en la definición que es muy importante la radiografía de pulmones para definir si hay o no neumonía. En la mayor parte de casos, neumonía se diagnostica tomando en cuenta toda la clínica, pero confirmándose con una radiografía de pulmones. Entonces, un paciente que tenga fiebre, tenga taquicardia, tenga frecuencia respiratoria elevada y que ustedes al escuchar el pulmón encuentren cualquier alteración que no sea asma, está indicada hacer una radiografía, ¿no? Para descartar justo que haya o no una neumonía. Ahora, recuerden que la radiografía de los pulmones indica infiltrados, pero no cualquier infiltrado en el contexto de una infección respiratoria aguda es igual a neumonía. Y hay otras enfermedades como las que están acá
que pueden producir cuadros que parecen infección respiratoria aguda con infiltrados en la radiografía de pulmones anormales y que no son neumonía. Por ejemplo, en falla cardíaca congestiva, un paciente que tiene gripe simple y que tiene talleres anormales en el pulmón, te lo toman la placa y viene infiltrados. Pero no es neumonía, ¿no? Es una insuficiencia cardíaca congestiva con algo de edema pulmonar. Otro ejemplo es este, ¿no? Pacientes alcohólicos con conciencia que se aspiran, hacen una aspiración masiva y hacen signos de inflamación, fiebre, tos, etc. Y le toman la placa y vienen infiltrados, ¿no? Entonces es una neumonitis aspirativa. Esta neumonitis aspirativa es primero química, ¿no? Y después, si la aspiración es muy grande, las defensas del huésped son sobrepasadas, se puede convertir en neumonía aspirativa, ¿no? Infarto pulmonar, ¿no? Que es como el espectro más grave de una embolia pulmonar. Y acá el truco es de que el infiltrado que ustedes ven en el pulmón es como un triángulo con el vértice dirigido hacia el hilo, que es el vaso que se ha tapado, que produce el infarto, ¿no? Igual, un paciente con signos de infección respiratoria alta o de inflamación respiratoria alta y con un infiltrado pulmonar. No es neumonía, es un infarto pulmonar. Fibrosis pulmonar, pacientes que tienen radiografías de pulmón normales por X motivos, en este caso fibrosis pulmonar, y que tienen gripe, uno puede pensar que es neumonía, pero ustedes comparan sus placas antiguas, ya tenía ese infiltrado hace mucho tiempo. Bronquiectasis, y se ven focos de bronquiectasis en las bases, sobre todo en la izquierda. Igual, ¿no? Este ejemplo, miren, más complicado, es un paciente que viene con síntomas de infección respiratoria alta, tiene una placa anormal del pulmón claramente, pero que tiene en la sangre full eosinófilos, tiene más de 2000 eosinófilos por milímetro cúbico. Entonces le damos que es una NEA, es una neumonitis o neumonía eosinofílica aguda, ¿no? No es una neumonía bacteriana. Neumonitis por hipersensibilidad, por inhalación de componentes que dan alergia en la vía respiratoria, ¿no? Vasculitis pulmonar, como el orquestrados, la granulomatosis de Wegener, ¿no? Igual. Entonces hay un diagnóstico diferencial ahí. Este es el pulmón de crack en pacientes que usan cocaína, ¿no? Y hay imágenes nodulares, que de alguna manera podría parecer a influenza. No, es un pulmón de crack. Entonces, siempre que ustedes vean un paciente al revés, que tiene un paciente que tiene síntomas de infección respiratoria alta, pero que la radiografía de pulmones es normal, entonces piensen en una exacerbación de un EPOC, piensen en influenza, piensen en bronquitis aguda, piensen en tos convulsiva o piensen en asma con una gripe asociada. Ok, etiología. ¿Cuáles son los bichos que pueden producir NAC comúnmente? Y tienen varios, pero esta tabla es medio complicada, así es que vamos a ver más tarde con más detalles. Ahora, un síndrome que siempre nos va a ayudar es el síndrome de neumonía típica versus neumonía atípica. Entonces recuerden, el síndrome de neumonía típica es para huéspedes con defensas normales, ¿no? Las dos causan NAC, o sea, neumonía adquirida en la comunidad. La causa más común de NAC típica es el neumococo. La causa más común de NAC atípica es micoplasma. Y la neumonía típica empieza bruscamente con fiebres, con escalofríos y el compromiso principalmente es pulmonar. Hay tos productiva y hay punzada de costado, o sea, la pleurodina. Cuando es una neumonía adquirida en comunidad atípica, es un inicio insidioso, precedida por una infección del tracto respiratorio alto, hay fiebre, más sudoración, no hay escalofríos. Y es frecuente la afectación extrapulmonar y la tos es seca, no productiva, y no hay pleurodina. Y se toma una radiografía, como está indicado en estos casos, en la placa van a ver pues, el patrón alveolar de neumonía típica y en el caso de la típica ven un patrón principalmente intersticial. Y el otro asunto acá es que cuando es una neumonía típica puede haber lo que se llama la disociación clínico-radiológica. Es decir, que ustedes ven al paciente que no está tan mal, le toman la placa y los pulmones están casi blancos. Y creen que no es la radiografía del paciente, pero el paciente está tranquilo. Pero
Por eso la extensión, la magnitud del compromiso pulmonar no se explica por el estado clínico del paciente. Hay disociación clínica y radiológica, ¿no? Eso es típico de la neumonía típica. Ahora, cualquier germen que causa NAC típica o NAC atípica puede conducir a NAC severa, o sea, neumonía adquirida severa. Entonces, recuerden, neumonía típica es un síndrome para gente que no tiene inmunosupresión. Y las causas son gérmenes comunes. No hay gérmenes raros acá. No hay neumocistis, no hay pseudomonas, no hay acinetobacter, no hay cosas raras. Son gérmenes comunes. ¿Y cuáles son los agentes más importantes causantes de neumonía típica? Mycoplasma pneumoniae, Clamidia pneumoniae, Clamidia psittaci, la Coxiella burnetii, que es el agente causal de la fiebre Q, tularemia, legionela y diversos virus, ¿no? Principalmente influenza A, B, adenovirus, virus sincitial respiratoria, y acá ahora tenemos que empezar a poner coronavirus, ¿no? Ok, entonces de las NAC atípicas más comunes tienen micoplasma. Y solo como ejemplo para que vean, recuerden, la NAC atípica tiene la frecuencia de compromiso extrapulmonar, es importante. En este caso, micoplasma les da meningitis, Guillain-Barré, mielitis, pericarditis, les puede dar miocarditis, diarrea, en fin. O sea, hay una gran cantidad de compromiso extrapulmonar, ¿no? Esto es Clamidia pneumoniae, son placas de Clamidia pneumoniae. Legionela, miren, otro agente causal que felizmente en el Perú no se ha descrito con claridad la presencia de legionela, ¿no? Pero igual, en otros sitios, como causa NAC atípica, legionela y da también un compromiso extrapulmonar importante, miren, hasta hiponatremia, ictericia, pancreatitis, etc., ¿no? Y son placas de legionela, ¿no? Y si ustedes se fijan bien, en átomos sobre todo se ve que son unos infiltrados duros en la base pulmonar. Coxiella burnetii, ¿no? La fiebre Q. Igual, ¿no? tiende a dar lo que se llama neumonía redonda, ¿no? Porque ustedes ven infiltrados redondeados. Y también da compromiso extrapulmonar, neuritis óptica, hepatitis, hemólisis, osteomielitis. Influenza. Influenza es otra causa NAC atípica. Por ejemplo, estas radiografías que ustedes ven acá y las que vamos a ver más adelante son las típicas causadas por influenza, ¿no? Entonces, de la pandemia que tuvimos en 2009 en todo el mundo y en Arequipa, en Perú también, recuerden que lo más común es el patrón alveolar, 2/3 de casos. Patrón mixto, menos el 4%. Nódulos, casi 20%. Y principalmente compromiso en bases, 2/3 de casos. Y pulmones blancos, o sea, enfermedad severa, en 10% de casos, ¿no? Estas son algunas imágenes de neumonía por influenza, ¿no? Y ustedes ven ahí los infiltrados, ¿no? De neumonía por influenza. Okay. Entonces ahora sí, miren, cuando uno ve las causas más comunes de neumonía adquirida en comunidad y los divide en que si el paciente se manejó ambulatoriamente, o sea, si tuvieron que hospitalizarlo, si fue una enfermedad muy grave y tuvo que ir a UCI, ven los bichos y ven, por ejemplo, que los gérmenes que causan generalmente neumonía típica son más leves, las enfermedades que producen, y los pacientes se tratan más ambulatoriamente. Al revés, los gérmenes más agresivos que pueden conducir a que el paciente vaya a cuidados intensivos son las bacterias, ¿no? Lo que está en color amarillo, naranja, ¿no? Como el neumococo, legionela, gram negativos, staph, ¿no? Y intermedios son los otros, ¿no? Entonces está más claro. Ahora, si uno junta todas las causas de neumonía adquirida en la comunidad, sea típica o atípica, esta es la frecuencia de gérmenes que producen NAC. Neumococo, streptococo pneumoniae a la cabeza, Mycoplasma pneumoniae después, Haemophilus influenzae, Chlamydophila pneumoniae y virus respiratorios, influenza A, B, adeno, virus sincitial respiratorio para influencia. Y acá habría que poner ahora en primer lugar al coronavirus, ¿no? Actual.
Ok, entonces en pacientes no hospitalizados, pacientes hospitalizados que no van a UCI, otra vez neumococo, micoplasma y los otros, ¿no? Pacientes que van a UCI, o que sé que son graves, igualito, el neumococo a la cabeza. De ahí viene Staphylococcus legionnaire que no tenemos en el Perú, bacilos aeróbicos gram negativos y morphosis influenzae de tipo B. Alguna cosa que nos ayuda a hacer el diagnóstico de una neumonía es las imágenes radiográficas que encontramos. Entonces, cuando uno ve un infiltrado alveolar focal y hay un gran derrame pleural, pues, casi siempre es por bacterias. Los virus, el coronavirus, las atípicas no dan derrame pleural. Cuando uno encuentra cavidades, huecos, absceso bacteriano, en inmunosuprimidos, hongos, en nuestro medio tuberculosis, nocardia, ¿no? Cuando ven un patrón miliar, piensen en tuberculosis y hongos. Cuando es multifocal y la neumonía, el infiltrado progresa rápidamente, piensen en legionela, neumococo, estafilococo. Cuando el patrón es intersticial, piensa en neumonía típica, todos los virus, neumocistis, micoplasma, clamidia. Cuando el mediastino está ensanchado, piensen en anthrax por inhalación, ¿no? Causado por el Bacillus anthracis. Entonces vamos a ver ahora algunos, ya hemos visto que el neumococo es el agente causal más importante. Entonces vamos a ver ciertos patrones. Entonces neumococo es el paradigma, es el más común y el que produce más NAC severa en todo el mundo. Y la característica del infiltrado por neumococo es el patrón alveolar con broncograma aéreo. Entonces, la neumonía neumocócica es una de las más comunes. Puede atacar a cualquier persona, pero también a huéspedes comprometidos, ancianos debilitados. Su patogenicidad se define por su cápsula y por los tipos, ¿no? Hay tipos que son más comunes. El tipo 3 es especialmente fatal y virulento, sobre todo en ancianos, ¿no? Y todas las personas, recuerden que todos los estreptococos y neumococo en especial, es el ejemplo típico de germen extracelular que produce enfermedad mientras no es fagocitado, ¿no? Y una cosa muy importante en neumococo es que da broncograma aéreo. Vamos a ver eso ahorita. Entonces, factores predisponentes para el neumococo. Tiene usted los factores no inmunes. ¿De qué dependen todos estos? De que te microaspires más. Entonces, todo lo que sea compromiso de conciencia, fractura del cráneo, obstrucción de la trompa de Eustaquio, intoxicación alcohólica, disminución de hipoxia tisular, todo eso conduce a que te microaspires más y que la posibilidad de que hagas neumonía aumente, ¿no? Y todo lo que dependa de que no se defiende adecuadamente a las bacterias extracelulares con neutropenias, plena función anatómica, hipogamaglobulinemia, déficits específicos de anticuerpos, también y déficits de componentes de complemento, también son factores predisponentes para la neumonía por neumococo. Ok, entonces estamos hablando de neumococo, ¿no? Entonces una cosa interesante de neumococo es que en estos pacientes donde hay un déficit de defensa de bacterias extracelulares puede producir enfermedad brutal, ¿no? Y en pacientes inmunodeprimidos, sobre todo que tienen asplenia, uno puede ver un paciente que está bien hoy día y en 3 horas está con sepsis y en 6 horas está muerto por shock séptico por neumococo, ¿no? Este es un estudio clásico de Austrian y Gold que se vio publicado en un Annals of Internal Medicine, ¿no? Del año 64, miren. Y este estudio es bien interesante porque comparaba las curvas de mortalidad de la neumonía neumocócica bacterémica, es decir, de la neumonía por neumococo con hemocultivo positivo para neumococo, ¿no? Entonces, miren, hay 3 curvas. La curva roja es con penicilina. La curva azul es sin tratamiento, cuando no había tratamiento.
Y la curva verde es cuando se daba ah, terapia con suero heterólogo contra algún serotipo de neumococo, ¿no? Usualmente de caballo. Entonces, ustedes ven la historia natural de la enfermedad neumocócica severa era que al final solo sobrevivían alrededor del 20% de pacientes. El 80% se morían de neumonía neumocócica bacteriana. El siguiente tratamiento que apareció es el antisuero. Y en los 40, más o menos, cuando uno era interno o residente en los hospitales, cuando había una neumonía, lo primero que tenías que hacer era descubrir, cultivar el neumococo y después descubrir qué cápsula o qué polisacárido tenía, qué serotipo de neumococo era. Y una vez que descubrías el serotipo, ibas a la farmacia y sacabas el antisuero específico, heterólogo de caballo, para ese neumococo. Y ese era el tratamiento. O sea, en otras palabras, el tratamiento inmunológico con anticuerpos precedió el desarrollo en la medicina de antibióticos específicos contra el neumococo. Bueno, y eso daban. Y miren, era efectivo. Y con este tratamiento de anticuerpos, la mortalidad de neumonía neumocócica bacteriémica bajaba a la mitad. O sea, mejor dicho, mejoraba. Iba al 50%. 50 morían y 50 vivían. Y después apareció la penicilina, que es lo rojito que ven acá. Y con la penicilina ya cambiaba, menos del 20% se morían, más del 80% vivían. Entonces era la primera cosa interesante, ¿no? Los anticuerpos son efectivos nuevamente porque son bacterias extracelulares y la penicilina es lo mejor contra el neumococo, ¿no? Y la segunda cosa interesante de esta diapositiva es las curvas. Si ustedes ven las tres curvas sin tratamiento, con antisuero y con penicilina, las curvas recién empiezan a diverger a partir del tercer, quinto día. Entonces, aquí es donde se puede intervenir. Pero en los primeros 3 días de la enfermedad, los pacientes que van a morir se mueren, independientemente si no le das tratamiento, si le das antisuero o si le das penicilina o otro antibiótico. Entonces, esto es lo que se llama el punto de no retorno. Y la única manera de disminuir la mortalidad temprana en neumonía neumocócica bacteriémica es vacunando a la gente que está en riesgo de hacer neumonía neumocócica severa, ¿no? Son imagen de neumococo en el pulmón, ¿no? Abajo a la derecha ven la cápsula y en la placa, ¿no? Hay un extenso infiltrado que usualmente está pegado a la superficie pleural y lo más importante es el broncograma aéreo, ¿no? Que es una cosa que no se ve usualmente en una radiografía o una tomografía, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta neumonía por neumococo los espacios alveolares, los sacos se llenan de exudado inflamatorio, pero los bronquios tienen aire, entonces hay contraste de densidades. Entonces se puede ver la pared bronquial acá, llena de airecito. Es como un arbolito, como una rama de un árbol. Entonces este es el marcador típico de la neumonía por neumococo. Ok, y otra cosa característica del neumococo es que puede aparecer rápidamente y desaparecer también rápidamente. Y no suele dejar ninguna secuela en el pulmón. Entonces, recuerden que son neumococo, es uno de los ejemplos mejores de infiltrados que pueden aclarar en 24 horas, ¿no? Y otros infiltrados que pueden aclarar en 24 horas. Hoy día tienes una radiografía con infiltrados difusos o locales. Le tomas una radiografía al día siguiente y ya no hay. Entonces, ¿en qué pensar? Lo más común, neumonía por neumococo, pero también aspiración, o sea, neumonitis química, edema pulmonar y hemorragia. Esas son las 4 causas principales de infiltrados alveolares que pueden aclarar en 24 horas. Y al revés, hay casos que son raros, pero puede pasar en que tú tengas una neumonía por neumococo con radiografía normal. No se ve al principio. Y si le tomas otra al día siguiente, ya ves todo el infiltrado con broncograma aéreo y todo eso, ¿no? Por esto es lo que les contaba, ¿no? Que tantas secuelas deja una neumonía por neumococo.
Y lo usual es que a las 6 semanas el 60% de pacientes ya tiene una radiografía normal. Complicaciones, ¿no? Hemos visto que neumococo es el paradigma, ejemplo de NAC típica. Casi siempre solo afecta el pulmón, pero cuando es severa puede afectar no solo el pulmón, y dar sepsis, shock séptico, sino puede dar derrame pleural paraneumónico, empiema, todo eso. Puede dar absceso pulmonar, puede dar pericarditis, endocarditis, meningitis, peritoneal, artritis, ¿no? Hasta el labial se asocia a neumonía por neumococo. Y curiosamente es un factor de buen pronóstico, la aparición de herpes labial en el contexto de una neumonía por neumococo. Y Staphylococcus aureus. Lo más común que da el Staph aureus es la bronconeumonía, ¿no? Casi todas las causas de neumonía por Staph son adquiridas en el hospital, ¿no? Después de la influenza, unas complicaciones bacterianas comunes es la neumonía por Staphylococcus aureus, ¿no? Raramente hay neumonía por Staph en adultos sanos. Ahora recuerden el MRSA, que es una estafa resistente a meticilina o oxacilina, es una estafa resistente que está ahora en todo el mundo, ¿no? Y puede dar unas neumonías más severas. La radiografía de neumonía por estafilococo, hay una rápida diseminación, puede dar empiema, sobre todo en niños, puede dar neumotoras, pioneumotoras, y lo característico de neumococo, de estafilococo aureus es que no da broncograma aéreo, ¿no? No da broncograma aéreo, ¿no? Por eso, porque es una bronconeumonía. Y una cosa más o menos típica del Staph aureus es dentro de esas complicaciones dan los neumatoceles, sobre todo en niños, ¿no? Por ejemplo, acá ven arriba en la foto de la radiografía, ven un infiltrado neumónico, ¿no? En el tercio superior del emitor derecho, y que después de un tiempo, ese problema se aclara y se produce un neumatocele. ¿Qué es un neumatocele? Es una cavidad aérea de pared delgada, ¿no? Es un neumatocele. ¿No? Entonces eso es un neumatocele. Entonces, ¿por qué se produce el neumatocele? Pues por el mecanismo valvular. Recuerden ustedes que la neumonía por estafilococo da neumonía porque tiene ataque a los bronquios. Entonces, el bronquio, cuando uno inspira, se dilata, ¿no? Y cuando uno expira, el bronquio se contrae. Y como hay inflamación bronquial, igual que en el asma, ¿no? La pared del bronquio está engrosada, inflamada, y cuando expira, el aire no sale. Entonces, el aire entra, pero no puede salir. Entonces, es como una bladder de una pelota de fútbol, ¿no? Uno respira hondo y se forma una cavidad pequeña. Y cuando expira, no bota el aire. Y así se va inflando más y más y más. Y así se produce el neumatocele. Entonces esto vale la pena repasar que es una imagen, ¿cómo se llama? De lucencia aumentada. O imágenes aéreas o de lucencia aumentada. Es una definición radiológica, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay más airos, es más oscura la imagen. Entonces, puede ser tres tipos. Una imagen aérea sobre lucencia aumentada en pulmón, puede ser una cavidad con una pared gruesa, puede ser un quiste con una pared muy delgada y puede no tener pared, en cuyo caso es un enfisema, ¿no? Y esa clasificación sencilla nos sirve para definir causas. Entonces, cuando es cavidad de infecciones, tienes Staph, gram negativos, tuberculosis, puede ser neoplasia, puede ser un infarto pulmonar. Si es un quiste, ¿no? Una imagen quística por radiología en pulmón no es un quiste común negativo que tiene aire adentro, que tiene líquido adentro, ¿no? Es una imagen de pared delgada que tiene aire adentro, ¿no? Lucencia aumentada. Entonces puede ser congénito, puede ser una bula o puede ser un neumatocele, ¿no? Que es lo que veíamos hace un rato. Y estas imágenes pueden ser múltiples y hay diversas causas, ¿no? Ok, solo se ayuda. Tercer bicho que vamos a revisar de bacterias, ¿no? La neumonía por Streptococcus pyogenes.
Miren, es interesante, pero es más común en invierno, ¿no? Más principalmente es producido por estreptococos beta hemolíticos del grupo A, más en recién nacidos y después del sarampión. Miren, Staph aureus era después de influenza, en cambio Streptococcus pyogenes es después de sarampión. En la plaquetora se parece mucho a Staphylococcus aureus, ¿no? La infiltraron en lóbulos inferiores, son como una bronconeumonía parcelar, puede haber empiema, puede haber complicaciones también. Pseudomonas aeruginosa es un bacilo gram negativo, frecuentemente se adquiere en el hospital, afecta a pacientes con EPOC, falla cardíaca, alcohol, etc., ¿no? Se usa mucho al uso de inhaladores o nebulizadores, ¿no? Y es una causa común e importante en neumonía intrahospitalaria. Y en pacientes que han estado recibiendo múltiples antibióticos con o sin corticoides, ¿no? En la placa igual, se parece mucho a estafilococo. Predilección por lóbulos inferiores, suele ser bilateral, hay múltiples imágenes aéreas dentro de la consolidación, puede dar abscesos y puede dar sombras nodulares diseminadas. Otro grupo es la Klebsiella, Enterobacter serrati, que todos estos son bacilos aeróbicos gram negativos encapsulados, ¿no? Igual nosocomial. La mayor parte ocurren alcohólicos crónicos. Usualmente son por aspiración y por eso la mayor parte de estas neumonías ocurren en el lado derecho. Y acá, por ejemplo, Klebsiella sobre todo da un esputo muy tenaz, muy denso, que es como el que están viendo acá en la figura. Y por eso es difícil de expulsar. Y eso hace que, como da compromiso principalmente en lóbulos superiores, la cisura se abombe. Entonces, este esputo más esta imagen radiológica es típica de la neumonía por Klebsiella. Anaerobios, recuerden que hablamos de micro y macroaspiración. Bueno, pues en este caso es una macroaspiración, ¿no? Y predominan los anaerobios que estás aspirando de la boca, predominan los gram positivos. Puede haber a veces anaerobios gram negativos. Casi siempre se afectan lóbulos inferiores, más el lado derecho. Es una consolidación homogénea y puede dar compromiso pleural, empiema y puede acabar con abscesos pulmonares. Entonces, en alcohólicos, ¿qué es más común? Neumococo otra vez, pero puede haber anaerobios, Klebsiella, cineto y tuberculosis. En un EPOC fumador, hemófilos, pseudomonas, legionela y neumococo también y otros. Una aspirativa, anaerobios orales y gram negativos aeróbicos. Absceso pulmonar, un estáfagro resistente a la meticilina comunitario, anaerobios orales, hongos endémicos, tuberculosis o atípicas. Exposición a animales, murciélagos o aves, histoplasma. Aves, citacosis. Conejos, Francisella tularensis. Coxila burnetii, la fiebre Q, animales de granja, o gatas que han dado a luz recién. Ok, en pacientes VIH, ¿cómo es la NAC? Entonces depende principalmente del estadio de la NAC, del VIH. Cuando es un VIH inicial con CD4 más o menos adecuado, o sea, no muy inmunosuprimido, se ven los bichos normales que se pueden ver en personas que no tienen inmunodepresión, que no tienen VIH, pero más comúnmente. Entonces tienes ahí neumococo, hemófilos, influenza y tuberculosis. Cuando es un VIH avanzado con CD4 bajos, ya ves las cosas más típicas de VIH, SIDA, ¿no? Entonces tienes Pneumocystis jirovecii, tienes Cryptococcus, histoplasma, otros hongos, micobacterias atípicas y otros bichos, ¿no? Entonces depende del estadio del VIH. Viajes, cómo va a cambiar todo el mundo pre-COVID y post-COVID. Entonces antes decía legionela en viaje en crucero, ahora hay que pensar en coronavirus también, ¿no? Coccidioides es un hongo endémico en Estados Unidos, acá no existe coccidioide, ¿no? Son cosas muy raras. Esto me interesa mucho. Ok. Test diagnósticos en la NAC. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Lo ideal es tener un cultivo positivo para NAC y para saber qué bicho es.
¿Cuál es el problema? Que cuando ustedes piden un cultivo de esputo y les sale positivo, ustedes no están sabiendo si ese cultivo positivo, ese germen que ha crecido en el cultivo, está viniendo del pulmón, o viene del bronquio, o viene de la tráquea, o viene de la laringe, o viene de la boca. Ese es el problema del cultivo de esputo. No les define de dónde estaba la bacteria. Entonces, por eso, lo ideal es que tengan cultivos directamente de la neumonía. Pero esos cultivos son muy difíciles de conseguir, ¿no? Entonces, en la práctica, si el diagnóstico es claro, bastaría con tener las resfriaturas y el cuadro clínico característico, ¿no? Y los cultivos, sobre todo de sangre, sí pueden ayudar. Ahora recuerden, no todas las neumonías dan bacteriemia. Pero si ustedes tienen un cultivo de sangre positivo a neumococo, eso les asegura que no es contaminación, es por neumococo. Y hay otros test, ¿no? El neumocultivo es lo mejor. Esputo los puede ayudar, pero tienen que interpretarlas en el contexto clínico. Hay test en orina para detectar antígeno legionela y antígeno neumococo, que también son útiles, pero no se usan mucho en nuestro medio, ¿no? Ok, entonces, NAC severa. ¿Qué es una NAC severa? La que tiene pues falla multiorgánica o compromiso pulmonar severo, ¿no? ¿Qué es lo más práctico? Aumento de productos nitrogenados, compromiso sensorio, hipotensión, hipotermia, leucopenia, infiltrados multilobares, un PAFI, o sea, la relación entre la presión parcial de oxígeno en sangre y la fracción inspirada de oxígeno menos de 250, taquipnia, trombocitopenia, ¿no? Uso, necesidad de ventilación mecánica o shock séptico usando vasopresores, ¿no? Todos esos son criterios de severidad. Entonces, como la neumonía es una cosa tan común, una cosa importante es poder saber qué paciente va a ir, no se va a complicar de NAC. O sea, no va a ser una NAC severa y lo puedo tratar ambulatoriamente, hospitalizarlo en sala común, o si de verdad se va a complicar y tengo que mandarlo a la UCI. Entonces hay diversas escalas de gravedad para definir esto, ¿no? Entonces tienen, por ejemplo, el PORT, que varias cosas, que es un score que vale, pero es medio complicado. Y que la gravedad de la clase de riesgo les puede predecir la mortalidad. Sirve, pero en la práctica es medio complicado. Entonces lo que se recomienda usar es el CURP 65, que es una herramienta que te puede predecir la mortalidad en una paciente que tiene NAC, neumonía adquirida comunidad. Y el CURP es un acróstico, ¿no? C es confusión, la U es de urea elevada o nitrógeno úrico sanguíneo elevado, la R es de frecuencia respiratoria más de 30 y la B es la presión arterial sistólica o diastólica baja. Y 65 es más la edad, más de 65 años. Entonces, por cada factor que tengan, le ponen un punto. Entonces, si es de 0 a 1 puntos, lo manejan ambulatorio. ¿Por qué? Porque la mortalidad es baja. Si tiene 2 puntos, lo hospitalizan en sala común, la mortalidad sube al 9%. Y si tiene 3 o más puntos, paciente a UCI, porque la mortalidad puede subir del 15 al 40%. Entonces es un score fácil de acordarse y de usar en la práctica clínica, ¿no? Que los ayuda a definir qué van a hacer con su paciente. Estos son otros scores que son más complicados, el SmartCope, ¿no? La interpretación, pero como digo, son mejores en su valor predictivo, pero son más complicados de usar en la práctica clínica diaria. Tratamiento. Entonces, tratamiento, lo usual que se usa en nuestro medio es un antibiótico para neumococo y otro para neumonía típica. Entonces, lo usual que se usa es un beta-lactámico más un macrólido o una quinolona de acción respiratoria, ¿no? Pero lo más común que se usa en nuestro medio es una céfalo tercera o cuarta más o menos un macrólido. Con eso estás tratando al 80% de causa de neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? Depende, a veces pacientes que están más graves pueden cambiar su terapia, pero en general esa terapia inicial les sirve mucho.
Obviamente, si están pensando en un germen resistente, tienen que cambiar su antibiótico. Y si están pensando en una neumonía típica por influenza, tienen que cambiar de antibiótico. Igual si están pensando en un coronavirus, tienen que cambiar su manejo también, ¿no? Esto me interesa mucho. Después, cuando ya tengan los cultivos, ya pueden definir con facilidad qué antibiótico es el mejor para el paciente, ¿no? Eso es lo ideal, tener cultivos al segundo o tercer día de enfermedad. Ahora, para ver esto del tratamiento, miren este caso. Este caso es bien interesante. Este es un chico joven que se va a una fiesta. Después de la fiesta, a las 2, 3 de la mañana se va a su casa. Y sale pues del calor de la fiesta al frío de la madrugada, ¿no? Y a su casa se acuesta y a las 10 de la mañana que se despierta está con escalofríos. Después hace fiebre alta, ¿no? Y después empieza con tos. Entonces se va al centro de salud más cercano y le dicen, ¿estás resfriado? Pues en tu fiesta ayer. Y le ponen megacilina, que como saben es la penicilina clemisol de 1 millón. Le indican 5 inyecciones, el pata se pone 1, mejora, se pone 2 y como ya está bien, lo deja ahí. Y después de unos días, otra vez empieza con fiebre, escalofríos, tos y dificultad respiratoria. Va al hospital y le hacemos esta tomografía. Y miren la cantidad, tiene compromiso bilateral severo de los dos pulmones con un gran broncograma aéreo. Tremendo broncograma aéreo. Entonces la gente que lo ve en el hospital se asusta y le pone vancomicina, imipenem, un aminoglicósido, claritromicina y de yapa ciprofloxacina. Y está con ese tratamiento 3, 5 días y el paciente en lugar de mejorar, empeora. Entonces cuando nos centramos en el caso vamos a verlos y como ven es la historia típica de neumococo. Y neumococo tiene mucho que ver con los cambios bruscos de temperatura, como lo que le pasó a este chico, de que está en un sitio caluroso, pasa al frío o al revés, porque ese cambio de temperatura te paraliza los cilios que son parte importante de la defensa de la vía respiratoria alta y hace más fácil que te microspires, ¿no? Y el cuadro clínico era típico, era fiebre, escalofríos, tos productiva, ¿no? Era típico. Es más, le habían puesto penicilina y respondió bien, pero no siguió el tratamiento. Entonces, a pesar de que el paciente estaba con 5 o 6 antibióticos, los convencemos para que le den penicilina. Y miren, solo con penicilina es una tomografía acá a las 36 horas. Y miren cómo va, ¿no? Después de estar días con toda esa combinación de antibióticos, vancomycin, ¿no? Etcétera. Para que vean que la penicilina es el mejor tratamiento todavía para el neumococo. ¿Cuál es el problema? La tasa de resistencia en neumococo a penicilina, que en nuestro medio se estima que está alrededor del 5 o 10%. Ese es un problema. Ok, eso es básicamente lo importante. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Ah, indicaciones de vacunación por neumococo. Recuerden que esto es para evitar la mortalidad temprana por neumococo, porque los que se mueren al principio se mueren igual. Entonces la única manera de bajar esa mortalidad es vacunando. Vacunando a los que están en riesgo de tener enfermedad severa por neumococo. ¿Cuáles son esos? Los que tienen asplenia funcional o anemia falciforme, enfermedad renal crónica, inmunodeficiencia, enfermedad cardíaca crónica, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad hepática crónica, diabetes. Entonces, todas esas personas deben vacunarse. ¿Cuánto tiempo tienen que tratarse? Entonces, ahora ha habido un cambio últimamente en las guías y lo que se recomienda es tratamientos cortos, incluso para gérmenes muy agresivos, no se recomiendan tratamientos más allá de 10 días, ¿no? Entonces, el tratamiento va entre 7 y 10 días para cualquier germen ahora, salvo que la enfermedad sea severa y sea un germen atípico extenso, en cuyo caso se puede aumentar el tratamiento a 14 o máximo 21 días. Esto vamos a ver, tampoco interesa mucho. Y para acabar, vamos a hablar, no para acabar, como ya penúltima acápite que vamos a revisar hoy día, es la neumonía hospitalaria o nosocomial, ¿no? ¿Qué es eso? Una infección hospitalaria que aparece a partir del segundo día de hospitalización y que no están incubándose el ingreso, ¿no? Es común,
Es más o menos el 20% de todas las infecciones hospitalarias, pero es una de las que tiene más mortalidad y morbilidad. Estos son datos de un hospital de hace unos años, donde la primera causa de mortalidad por una infección hospitalaria nosocomial era la bacteriemia, le venía la neumonía intrahospitalaria, la asociada a ventilación mecánica y venían las otras, ¿no? Etiología. Surius, esto no existe, ¿no? Es aureus. Entonces, más o menos esto está igual. Esto va cambiando un poco. Entonces, mira, hace unos años en todo el mundo la causa más común era el Staph aureus. Venía Pseudomonas, Enterobacter, Klebsiella, Candida, Acinetobacter, rati. Ahora, en nuestro hospital, la causa más común de neumonía intrahospitalaria, sobre todo asociada a ventilación mecánica, es Acinetobacter, ¿no? Y de ahí viene Pseudomonas, de ahí vienen otros gram negativos y recién viene Staph aureus otra vez. Entonces, la etiología de la neumonía asociada intrahospitalaria va cambiando con el tiempo, ¿no? Pero Staph aureus, por ejemplo, es una causa importante de infección nosocomial. Algunas 3 medidas que se han demostrado que son eficaces para prevenir infección nosocomial son la vacuna por neumococo, vacuna por influenza y lavado de manos. Ok, ahora sí, para acabar, unas breves palabras sobre lo que es neumonía en pacientes con inmunosupresión. Este slide también hay que arreglarlo. Entonces, cuando un paciente tiene inmunosupresión y tiene un infiltrado pulmonar, 75% de las veces es por infección. Pero hay otras causas de infiltrados pulmonares en inmunosuprimidos, y tiene un montón de causas, ¿no? Que se parecen a las que vimos al principio de la clase. Una cosa interesante es que el déficit inicial, el déficit principal inmune asociado les puede ayudar a predecir qué bichos pueden producirse. Entonces, si ustedes ven déficit de células T, uso de esteroides y VIH que vendría acá, los genes son casi iguales. Cuando es déficit de fagocito de células B, los genes son casi iguales. Entonces, el hecho de tener la causa de inmunosupresión les puede ayudar a predecir qué germen puede estar presentándose en su paciente, ¿no? La otra cosa es progresión de la enfermedad en la radiografía, ¿no? Entonces, cuando es agudo hay consolidación, bacterias, infarto, hemorragia. Si es nódulo, embolo séptico, legionela. Si es difusa en el pulmón, hemorragia, tuberculosis, hongos, diseminado, otras. O neumonía intersticial no específica, ¿no? Subagudo crónico, otros, ¿no? Entonces, la progresión en el tiempo les ayuda a definir qué bicho puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Los pacientes inmunosuprimidos, ¿qué causa de neumonía hay? Primero, las bacterias comunes, igualito, neumococo, hemófilos, staph, gram negativos. Hongos, diversos hongos. Virus, citomegalovirus, influenza. Lo más común, pero también puede ser el herpes simple y varicela zoster. Tuberculosis, neumocistis, legionela y parásitos. Es más raro, pero puede ocurrir. Estronquiloides, toxoplasma. En VIH-Sida, por ejemplo, lo más común es neumocistis, pero también hay tuberculosis, neumonía bacteriana, hongos y otros, ¿no? Por ejemplo, este paciente que parece una infección por neumocistis, ¿no? Y recuerden que en pacientes con VIH las infecciones pueden ser secuenciales y el nivel de linfocitos TCD4 te predice qué bicho puede ser. Entonces, cuando los CD4, los linfocitos TCD4 de pacientes VIH son más de 200, las causas son bacterias comunes. Neumococo, influenzae, Staph aureus, tuberculosis. Cuando los CD4 están menos de 200, tienen neumocistis y tuberculosis miliar o diseminada. Cuando están menos de 100, citomegalovirus, micobacterias atípicas y hongos. Esto los ayuda mucho para poder ver la causa. Y la otra cosa, recuerden, la infección siempre en VIH puede ser secuencial y los pacientes pueden tener más de una enfermedad. Entonces, por ejemplo, este paciente una neumocitis carina al principio, después de eso se cura y otra vez empieza a desarrollar nódulos múltiples. Se punza estos nódulos y sale Mycobacterium avium intracelular, ¿no? Tenía CD4 menos de 100.
Entonces en VIH puede hacer infecciones secuenciales. Y esto miren que nos sirva para ver lo que se llama neumonía redonda. O sea, cuando ustedes vean una infección respiratoria aguda con, con infiltrados redondos en el pulmón, piensen en fiebre Q, que es lo más común, pero también legionela, neumococo a veces, hemófilos más raro, embrocépticos, Rickettsia tifi, nocardia, hongos, ¿no? Y a veces influenza también. Y hay causas no infecciosas de neumonía redonda, entre comillas, ¿no? Igual causas en niños, causas en adultos. Pero cuando piensa en infección, piensa en las que vimos hace un rato. Y también estos nódulos pueden ser múltiples, ¿no? Como en este caso, ¿no? Múltiples imágenes nodulares. Es un VIH que tuvo un catéter venoso central una semana, y hace múltiples imágenes redondeadas múltiples, ¿no? Y al final fue una sepseda, mire, tiene un hueco ahí. Y esa fue una sepsis por Staph aureus, ¿no? Y ahora la edad post-coronavirus, o la edad en plena pandemia por coronavirus también les puede dar estos infiltrados nodulares múltiples. Y la otra cosa interesante que es en trasplantados hay una secuencia de bichos que se producen de acuerdo al tiempo que ha pasado del trasplante. Y eso los ayuda mucho a definir la causa, ¿no? Eso lo pueden revisar con calma. Y si uno agarra a todos los pacientes con trasplante y ve la etiología, bacterias lo más común, igual que VIH, le viene tuberculosis, le viene hongos, neumocistis también pueden tener los pacientes con trasplante, nocardia y otros virus, ¿no? Este es, por ejemplo, la neumonía por citomegalovirus. Ustedes ven estas inclusiones de citomegalovirus en una biopsia en el pulmón. Ok, y para acabar entonces, recuerden algunos puntos claves de NAC, la neumonía accidental comunitaria. Es una causa principal de muerte aún en todo el mundo. Su diagnóstico es sencillo en una parte de casos, pero a veces en pacientes que tienen enfermedad crónica, cardíaca o pulmonar, su presentación puede ser difícil de diagnosticar. La mayor parte de pacientes hospitalizados se pueden tratar con la convención de una céfala tercera o cuarta con macrolide o una fluoroquinolona de acción respiratoria, ¿no? El tratamiento antibiótico debe basarse en los factores de riesgo y idealmente en los cultivos, ¿no? En la mayor parte de casos parece que estamos exagerando con los antibióticos y sobre todo con la duración de los mismos, ¿no? Y recuerden que hay que definir la gravedad de la neumonía para definir qué vamos a hacer con el paciente. Si le damos manejo intensivo, o va a piso, o le damos de alta, ¿no? Es por eso que el neumococo siempre, Osler llamaba al Streptococcus pneumoniae la capitana de los mensajeros de la muerte, ¿no? La capitana de los mensajeros de la muerte. Entonces, neumonía, NAC es igual a hablar de neumococo. Ok, buenas noches.